Buenas tardes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida. Esta es una clase práctica de tarot egipcio. Muy bien, aquí tengo el mazo, tengo las 78 cartas de la baraja del tarot egipcio. Ya el mazo está barajado, es decir, está mezclado. Así que bueno, hoy les voy a traer una tirada sencilla, pero a su vez muy utilizada, porque se usa para oráculos y este tendido, esta tirada es más que nada para respuestas rápidas o por sí o por no, ¿no? Cuando tenemos que dilucidar sobre algo, saber sobre algo puntual, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Este es un buen tendido para cuestiones puntuales, ¿no? Cuestiones que requieren una respuesta rápida e inequívoca. Se llama triada porque justamente son tiradas de 3 cartas, ¿sí? Tenemos ya el mazo barajado, lo que vamos a hacer es repartirlo por todo el tendido, ¿sí? Vamos a abrir lo más que podamos el mazo de cartas. Vamos a tratar de hacerlo en forma de abanico, ¿no? Como estoy grabando, solamente dispongo de la mano izquierda, así que disculpen, les pido disculpas por la torpeza a veces que pueda tener para barajar. Bueno, ¿cómo es esto? Acá tenemos barajados las cartas. Bien, cuando tiramos de forma presencial, es decir, tenemos el consultante enfrente, le vamos a pedir al consultante que baraje las cartas, es decir, las mezcle, ¿sí? Se las vamos a entregar y le vamos a pedir que las mezcle. Luego de la baraja, de barajarlas, ¿sí? Se le pide que corte el mazo en 2 o 3 o más, o más porciones, ¿sí? Y una vez que se corta así de izquierda a derecha, se vuelve a juntar el mazo y ahí, ¿sí? Yo me olvidé del paso de cortar el mazo, recién ahí también de izquierda a derecha, ¿sí? Abre la baraja en forma de abanico, ¿sí? Todo va a depender del tamaño, el largo de la mesa en el cual nosotros barajemos las cartas. Bien, una vez que el consultante ya repartió, hizo el abanico con las cartas como lo que tenemos en imagen, ¿sí? Le vamos a pedir que elija y nos alcance 3 cartas, ¿sí? En este caso vamos a hacer así. Las cartas nos las va a dar el consultante, las vamos a ir ubicando. Bueno, esta triada que vamos a hacer ahora, vamos a ubicar la primera carta a la izquierda, la segunda a la derecha, la segunda al centro, perdón. La primera carta que nos da el consultante la colocamos a nuestra izquierda, a nuestro lado izquierdo. La segunda carta al centro y la última hacia la derecha, ¿sí? ¿Cómo vamos a abrir el tendido? También en el mismo orden. Primero la carta de la izquierda, segundo la carta del centro, tercera la carta de la derecha. Vamos a abrirlas como si fuera en la página de un libro, es decir, para este lado. Como si estuviéramos pasando página a un libro. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos con las cartas, lo vamos a hacer, no vamos a hacer esto, ni esto. Es decir, lo vamos a mantener, ¿sí? En el orden que está y vamos a hacerlo, ¿sí? Como si pasáramos la página de un libro, es decir, hacia la izquierda. Ahí. Bien, este tipo de triada, de tirada de 3 cartas,
¿sí? Es la clásica triada de pasado, presente y futuro. La carta que está al centro nos va a hablar del presente del consultante y cómo está la situación hoy, ¿sí? De acuerdo a la pregunta, al asunto por el que haya consultado. Esta carta que se encuentra a la izquierda, ¿sí? Nos habla del pasado, cómo vienen las energías y cómo viene el consultante. ¿Qué estuvo sucediendo en estos últimos días, en estos últimos meses? Vale decir que las triadas son para tiempos cortos, ¿sí? Y para respuestas concisas y puntuales. Es decir, esta carta de la izquierda nos va a decir cómo viene el consultante, cómo vienen sus energías, ¿sí? El arcano, en este caso el peregrinaje, nos va a hablar del pasado del consultante. Aquí en el centro está el emperador, es el presente del consultante, esta carta, esta baraja. Y en el futuro tenemos la carta del regreso, ¿sí? Aquí el consultante viene andando, ¿sí? La carta salió al derecho, es decir, que viene como peregrinando, es decir, como va por un camino, va caminando, viene haciendo un recorrido, ¿no? Por una senda. Viene buscando algo, ¿no? En ese caminar. El emperador en el presente indica, ¿sí? Una buena posición, ¿sí? Y también la capacidad de poder empezar hoy por hoy, ¿sí? A concretar, ¿sí? Planes, situaciones, cuestiones que ya venga pensando, no es una etapa de concreción. Y aquí la carta de el regreso nos dice que, bueno, en el futuro el consultante va a estar, ¿sí? Ya habiendo terminado todo el recorrido y habiendo conociendo, ¿no? esa senda por la que caminó, por la que venía con el peregrinaje. También cuando hablamos del regreso, ¿sí? Es muy posible que en un futuro, ¿sí? En pocos días o semanas, ¿sí? Venga alguien del pasado. Cuando sale la carta del regreso, ¿sí? Implica siempre la aparición de una persona, ¿sí? Que viene del pasado, ¿sí? Si la carta sale al derecho, esa persona puede venir completamente renovada o con otras o con experiencias, ¿sí? Ya con cierta evolución, ¿sí? Cierta sabiduría y cierta experiencia. Distinto cuando la carta sale al revés. Bien, vamos a volver a barajar las cartas. En este caso vamos a hacer otro tipo de triada. Bien. Pedimos al consultante que una vez que barajó las cartas, que las corte de izquierda a derecha. Y de izquierda a derecha volvemos a reunir el mazo. Y así lo vamos abriendo en forma de abanico por todo el perímetro de la mesa donde hacemos el tendido. Bien, vamos a practicar otro tipo de tirada de 3 cartas. Esta vez vamos a sacar 3, le vamos a pedir al consultante que nos alcance 3 cartas. La primera, en lugar de poner a la izquierda, vamos a poner al centro, ¿sí? Esta carta va a representar al consultante, la situación actual del consultante y el consultante sí mismo. Y la segunda carta la vamos a poner a la izquierda, ¿sí? Va a hablar de una posibilidad, ¿no? Un camino a elegir. Y la carta número 3 la vamos a colocar a la derecha. Bien. Vamos a ver primero
la carta del centro. Este es el consultante, en este caso el arcano 15, ¿no? Esta es la situación del consultante hoy, ¿no? El arcano 15 es el diablo, ¿no? Quizás esté atravesando situaciones, ¿sí?, donde está viendo en su vida cierto descontrol, ¿no? Quizás esté luchando con alguna adicción, con algún vicio, o haya cierto descontrol y excesos, ¿sí?, en su vida en este momento. Vamos a ver la carta que sale a la izquierda, que es una de las hipotéticas soluciones o cuestiones que pueden llegar a ayudar al consultante, ¿no? A la izquierda está la persuasión, ¿no? Recomienda una charla interior, pero también al mismo tiempo, al estar del sol, ¿sí?, también es una carta de definición, ¿no? Controlar los instintos, controlar, ¿sí?, el ego, persuadirnos a nosotros mismos para poder atravesar esa situación. La carta de la derecha es la sacerdotisa, que es otra posibilidad, otra posible solución a la situación del consultante, otra posible respuesta, otra posible vía. La sacerdotisa dice, bueno, hay que meterse para adentro, hay que tratar de equilibrar, ¿no?, ¿sí?, nuestra luz con nuestra sombra, y por supuesto tratar de, como se dice, equilibrar los opuestos, ¿sí? El 2 habla del equilibrio de los opuestos. Bien, este sería un tendido en el cual el consultante tiene dos alternativas o dos hipotéticas soluciones o dos posibles respuestas. Y la carta del centro sería la carta que lo representa. Bien, vamos a ver la última triada. Vamos a volver a barajar las cartas. Esto lo estoy haciendo solamente con una mano. Bien, lo que vamos a hacer entonces es volver a unificar el mazo. El mazo se baraja, se vuelve a barajar, se vuelve a mezclar. Recuerden que siempre el procedimiento. Cada vez que se hace un tendido o una consulta, si la consulta es sobre temas distintos, siempre se tiene que, primero, volver a ordenar el mazo, ya sea que trabajemos con los 22 arcanos mayores o con todo el mazo, los 78 arcanos, y mezclarlo, barajarlo. Una vez barajado, ¿sí?, se le da al consultante, lo baraja, hace los cortes correspondientes de izquierda a derecha, vuelve a unificar el mazo. Mientras va pensando en la pregunta, ¿sí?, el consultante tiene la libertad de decidir si quiere formular esa pregunta en voz alta o no, pero debe concentrarse mientras baraja, sobre todo mientras baraja las cartas, debe concentrarse el consultante en esa pregunta. Bueno, esta última tríada es la tríada del oráculo. Esta es muy común, aparece en muchas aplicaciones. Aquí vamos a sacar 3 cartas, vamos a colocar la primera a la izquierda como la primera tríada, la segunda al centro y la tercera a la derecha. En este caso, ya una vez que le solicitamos al consultante que nos alcance las 3 cartas, que ya las tenemos dispuestas en el centro de la mesa, lo que vamos a hacer es decirle al consultante que elija entre las 3 cartas, ¿sí? Se llama la tirada del oráculo porque aquí la carta que el consultante va a elegir es la que le va a dar la respuesta. Esta respuesta va a ser una respuesta inequívoca, ¿sí?, es decir, un sí o un no, ¿sí? Quizás el arcano que salga como resultado no dé cierta claridad a la respuesta o sugiera también la posibilidad de elegir otra carta.
En ese caso se le pide al consultante que alcance otra carta al mazo y se coloca esa carta sobre la carta que el consultante eligió. Bien, vamos a elegir la carta de la izquierda, es la carta del emperador. Esta es la respuesta a mi pregunta, el emperador. ¿Sí? Las cartas al derecho, sobre todo las cartas que tienen que ver con el mago, el emperador, la emperatriz, la sacerdotisa, el triunfo, hablan de confirmaciones, ¿sí? De realizaciones, y son cartas, por supuesto, que tienen que ver con un sí, ¿no? La respuesta a esa pregunta, a esa consulta, es sí, ¿no? Bien, por ejemplo, vamos a elegir la de la derecha. Sale el examen, ¿no? Acá la respuesta va a ser un examen, ¿no? Una prueba. ¿Cómo va a salir esa prueba, ¿no? Porque acá si sale al derecho, ese examen va a salir favorable, ¿no? Ese examen, esa prueba, va a salir de forma asertiva, de forma positiva. Si sale una carta, por ejemplo, en la cual se quiera saber, ¿sí? Que se necesite cierta más claridad, ¿no? Acá algo se consuma, es decir, algo termina su proceso, ¿sí? Y al consumarse se hace efectivo, se hace real. ¿Qué se consuma? Sacamos, seguramente tiene que ver con la pregunta o la consulta, ¿sí? De quien de quien barajó las cartas, ¿no? Sacamos otra carta y la ponemos sobre la carta elegida. En este caso es el azar, ¿no? Esa consumación va a estar también designada por el azar, ¿sí? La carta está al derecho, por lo tanto va a haber suerte, ¿no? Va a haber fortuna, va a ser positivo, ¿no? Esa consumación nos va a traer buena suerte, cierta fortuna. Bien, esta es el último de las triadas. Recuerden, la primera es pasado, presente, futuro, es un relevamiento de cómo están las energías del consultante o cómo viene, ¿sí? La situación por la cual el consultante hace la pregunta o las preguntas. La segunda habla de la situación actual del consultante y dos posibles soluciones o respuestas, que son las cartas de la izquierda y de la derecha. Y la tercera es, ¿sí? Sacar tres cartas y elegir de entre esas tres una que va a ser la respuesta a la pregunta, la consulta o la situación formulada. Bueno, desde ya muchísimas gracias por estar ahí. Nos estamos encontrando, ¿sí? Con otro tendido, otra tirada que les voy a estar revelando en pocos días. Hasta luego.